3. El psicoanálisis, ciencia o línea partidista. Es bien sabido que el psicoanálisis es una terapia para la cura de las neurosis y una teoría científica que trata de la naturaleza del hombre. Lo que es menos sabido es que también constituye un movimiento con una organización intencional basada sobre líneas estrictamente jerárquicas, estrictas normas de asociación y que durante muchos años fue guiado por un comité secreto integrado por Freud y otras 6 personas. En ocasiones, algunos de los representantes de este movimiento mostraron un fanatismo que por lo general solo se encuentra en burocracias religiosas y políticas. La comparación más próxima dentro de lo relacionado con otra revolucionaria teoría científica es la teoría de Darwin, cuyo impacto sobre el pensamiento moderno fue todavía más poderoso que el que produjo el psicoanálisis. Pero ¿existe un movimiento darwinista que determine quién está autorizado a llamarse darwinista y que esté rigurosamente organizado y luche fanáticamente por la pureza de la doctrina de Darwin? Deseo demostrar primero algunas de las expresiones más drásticas y desafortunadas de este espíritu partidista en relación con la biografía de Freud escrita por Ernest Jung. Esto parece indicado por 2 razones. Primero, que el fanatismo partidario de Jones lo llevó a lanzar grotescos ataques póstumos contra hombres que no estuvieron de acuerdo con Freud. Y segundo, que muchos comentaristas del libro de Jones han aceptado sus datos sin ninguna crítica u objeción. La reescritura de la historia hecha por Jones introduce en la ciencia un método que hasta el momento habíamos esperado encontrar solo en la historia stalinista. Los stalinistas llaman traidores y espías del capitalismo a quienes defeccionan y rebelan. El Dr. Jones hace lo mismo en lenguaje psiquiátrico al proclamar que Rank y Ferenczi, los 2 hombres que estuvieron más estrechamente ligados con Freud y que más tarde se apartaron de él en algunos aspectos, habían sido psicóticos durante muchos años. La conclusión es que solo su insanía explica el crimen de haber abandonado a Freud y en el caso de Ferenczi, que sus quejas por las esperanzas e intolerancias de Freud son ipso facto testimonios de psicosis. Ante todo, es notable que durante largos años, antes de que se planteara alguna cuestión sobre la deslealtad de Rank o Ferenczi, dentro del comité secreto ocurrieron violentas luchas y celos entre Abraham, Jones y hasta cierto punto Eitington por una parte y Rank y Ferenczi por la otra. Ya en 1924, cuando Rank publicó su libro sobre el trauma del nacimiento, que en ese momento mereció el beneplácito de Freud, Abraham, alentado al enterarse de que Freud admitía la crítica, sospechó que Rank andaba también por la senda de traición de Jung. Si bien en un principio Freud reaccionó con tolerancia ante las nuevas teorías de Rank, más tarde, probablemente bajo la influencia de las intrigas e insinuaciones de la facción Jones y debido también a la franca renuencia de Rank a modificar sus líneas teóricas, Freud rompió con él. En aquella época, Freud se refirió a la neurosis de Rank como causante de algunas de sus desviaciones y admitió además que en 15 años ni de lejos se le había ocurrido la idea de que Rank necesitara tratamiento analítico. Sea como fuere, Freud habla de neurosis y no de psicosis. Jones sugiere que Freud reprimió el conocimiento de que Rank padeciera una psicosis maníaco-depresiva, un conocimiento que, según se supone, Freud había tenido desde hace años. A la vista de las propias palabras de Freud que se acaban de mencionar, la sugestión de Jones no es del todo convincente. También debido al hecho de que la única referencia al supuesto conocimiento de Freud es una carta que éste remitió a Ferenczi en el mismo año, no año antes. Se construye toda una historia para explicar la existencia de esta supuesta psicosis. Sus cimientos son echados en los 5 años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, durante los cuales Rank trabajó duramente y de manera satisfactoria en la dirección de los asuntos de una editorial psicoanalística de Viena. Estos 5 años en cuyo transcurso Rank mantuvo este tempo furioso deben haber sido un factor que contribuyó a su ulterior colapso mental. Es sumamente inusitado que un psiquiatra, y mucho menos un psicoanalista, explique una psicosis maníaco-depresiva como causada en parte por un exceso de trabajo. En 1923 había surgido el espíritu maligno de la disensión. En aquel momento Freud culpó a Jones y a Abrahams de la desintegración del Comité Central. Pero a la postre, Jones estaba llamado a triunfar sobre sus rivales. Solo luego del lapso de unos pocos años se pusieron en evidencia las fuentes verdaderas del conflicto, a saber, la decadencia de la integridad mental de Rank y Ferenczi.
Esto lleva a la declaración que remató el asunto. Los perdedores de esta pugna entre facciones, Rank y Ferenczi, habían llevado durante años el germen de la psicosis, pero tales gérmenes se pusieron en evidencia solo cuando los dos hombres dejaron de estar de acuerdo con Freud. Cuando se rehusaron a apaciguar a Freud, estalló la psicosis. Tal como lo expone Jones, con una franqueza reconfortante, la esperanza de Freud. Al fundar el comité era que nosotros 6 estuviéramos adecuadamente dotados para tal función, pero resultó que solo 4 de nosotros lo estábamos. 2 de los miembros, Rank y Ferenczi, no fueron capaces de soportar hasta el final. Rank, de manera dramática, y Ferenczi mostró más gradualmente hacia el final de su vida manifestaciones psicóticas que se revelaron, entre otras cosas, en un apartarse de Freud y sus doctrinas. La semilla de una psicosis destructiva, durante tanto tiempo invisible, había germinado finalmente. De ser verdad lo que escribe Jones, fue por cierto una falla sorprendente por parte de Freud que no haya visto entonces el conflicto manifiesto, el desarrollo psicótico de 2 de sus discípulos y amigos más íntimos. Jones no hace ningún intento de ofrecer pruebas objetivas para fundar su comentario acerca de la supuesta psicosis maníaco-depresiva de Rank. No tenemos más que las palabras de Jones, es decir, la afirmación de un hombre que durante muchos años tejió intrigas alrededor de Rank y sospechado de su lealtad en esta guerra declarada en la corte que rodeaba a Freud. Por otra parte, hay una abundancia de pruebas que indican lo contrario. Me remito solo a una afirmación hecha por el doctor Harry Bohm, un psicoanalista de Nueva York que había conocido a Rank desde 1932 y que tuvo un frecuente contacto personal con él hasta su muerte. Dice el doctor Bohm: en todas las numerosas ocasiones y en las sumamente diversas situaciones en que tuve la oportunidad de verlo en acción y en reposo, no advertí ninguna manifestación, ya sea de psicosis o de cualquier otra clase de anormalidad mental. Rank llegó al menos a una ruptura franca con Freud, pero Ferenczi nunca hizo tal cosa. Es por ello tanto más sorprendente que Jones haya acusado también a Ferenczi de traidor. Tal como en el caso de Jung y Rank, se supone que la historia de la traición comenzó con un fatal viaje a América. Cuando Ferenczi deseó ir a Nueva York, algún presagio intuitivo, probablemente basado sobre las desdichadas secuelas de visitas similares hechas por Jung y Rank, hizo que Jones le aconsejara desistir de su propósito. De todos modos, plenamente apoyado por Freud, Ferenczi partió hacia los Estados Unidos y dice Jones: los resultados dieron razón a mis presentimientos. Luego de ese viaje, Ferenczi ya no fue más el mismo, aun cuando fue necesario que transcurrieran otros 4 o 5 años antes de que a Freud se le hiciera manifiesta la depresión mental de Ferenczi. Las fantásticas rivalidades e intrigas entre Jones y Ferenczi parecen haber continuado en los años siguientes. Ferenczi sospechó de la sinceridad de Jones y le adjudicó la ambición, movida por motivos financieros, de unir las naciones anglosajonas bajo su cetro, el cetro de Jones. Según palabras de Jones, eso hizo que Freud se indispusiera conmigo. Pero las fuerzas que se oponían a Ferenczi parecen haber triunfado al final. Freud escribe a Ferenczi en diciembre de 1929. Es indudable que en los últimos años usted se ha apartado de mí, pero espero que no hasta el punto de hacer probable la creación de un nuevo análisis opositor por parte de mi paladín y gran visir secreto. ¿Cuál era la esencia de la diferencia teórica entre Freud y Ferenczi? Ferenczi se había impresionado mucho por la importancia de la falta de afecto parental y creyó que para curarse el paciente necesitaba algo más que interpretaciones, que necesitaba la clase de amor materno que le había sido negado cuando niño. Frente al paciente, Ferenczi abandonó la actitud de observador frío e impersonal para adoptar la conducta de un ser humano afectuoso y participante, y se sintió sumamente entusiasmado por los resultados terapéuticos de la nueva actitud. En un principio, Freud pareció reaccionar con tolerancia ante la innovación, pero su postura cambió aparentemente porque Ferenczi no estaba suficientemente preparado para apaciguarlo, pero probablemente también porque las sospechas arrojadas sobre Ferenczi por las facciones Jones había surtido efecto. Ferenczi vio a Freud por última vez en 1932 antes del Congreso de Wiesbaden. Esta visita fue una ocasión verdaderamente trágica. Freud resumió sus impresiones finales del hombre que había sido su adepto y amigo devoto desde los primeros años del movimiento en el siguiente telegrama dirigido a Eitington. Ferenczi, inaccesible, impresión no satisfactoria. Inmediatamente después que tuvo lugar la visita, Ferenczi habló de ella con la doctora Clara Thompson en el tren que lo llevaba de Viena a Alemania. Dijo que la entrevista había sido terrible y que Freud le había expresado que si bien podría leer su trabajo en el Congreso Psicoanalítico de Wiesbaden, debía prometerle que no lo publicaría. Poco después, Ferenczi notó sus primeros síntomas de anemia perniciosa, la enfermedad que provocó su muerte un año más tarde.
Pero poco antes de su último encuentro con Freud, Ferenczi le dijo a la señora Itzette de Forest cuán apesadumbrado y herido se había sentido por la forma áspera y hostil en que lo había tratado Freud. Este tratamiento recibido por Ferenczi es prueba de una intolerancia notable. Sin embargo, la incapacidad de Freud de perdonar a un ex amigo que se había aportado de él se demuestra aún más drásticamente en el odio despreciativo que expresó a la muerte de Alfred Adler. Para un muchacho judío salido de un suburbio vienés, haber muerto en Aberdeen ya es en sí una carrera extraordinaria y prueba hasta qué punto había progresado. En realidad, el mundo le pagó con largueza su servicio de contradecir al psicoanálisis. En el caso de Ferenczi, calificar esta actitud de áspera o de casi enemistad, tal como lo hizo Itzette de Forest en The Living of Love, es dar una imagen demasiado pálida. Sin embargo, Jones, que niega que Freud tuviera vestigio alguno de autoritarismo e intolerancia, asegura llanamente que no es verdad tal historia de hostilidad, aun cuando sea sumamente probable que Ferenczi mismo, en su estado delirante final, haya creído en la historia y propagado de elementos de ella. Solo unas pocas semanas antes de su muerte, Ferenczi hizo llegar a Freud felicitaciones por su cumpleaños, pero supuestamente la perturbación mental había avanzado rápidamente en los últimos meses. De acuerdo con Jones, que no señala la fuente de origen, Ferenczi relató que una de sus pacientes americanas lo había analizado, curándola así de todos sus males y que a través del Atlántico recibía mensajes de ellas. Jones debe admitir, empero, que Ferenczi había sido siempre un firme creyente en la telepatía, lo que más bien anula la prueba de la locura de Ferenczi. La única prueba disponible es el delirio acerca de la supuesta hostilidad de Freud. Evidentemente, Jones supone que solo una mente enferma es capaz de acusar a Freud de autoritarismo y hostilidad. Jones hace culminar en este momento la historia de la supuesta psicosis de Ferenczi, cuyos gérmenes parecían existir desde antes. Cuando la anemia atacó la médula espinal y el cerebro, esto, según Jones, fue indudablemente exacerbado por sus tendencias psicóticas latentes. En casi su última carta a Freud, luego del advenimiento de Hitler al poder, Ferenczi le sugirió a Freud que se marchara a Inglaterra. Este consejo bastante realista es interpretado por Jones como signo de que había cierto método en su locura. Eventualmente, ya casi al final, aparecieron violentos ataques paranoicos y hasta homicidas que fueron seguidos por su muerte repentina que ocurrió el 24 de mayo. Jones no habla de ningún conocimiento de primera mano ni tampoco ofrece ninguna clase de prueba o testimonio de la psicosis de Ferenczi o de los violentos ataques paranoicos o hasta homicidas. En vista de ello y de las declaraciones siguientes, deben juzgarse falsas las afirmaciones de Jones acerca de la psicosis de Rank y Ferenczi, y también las que dejan margen para sospechar que son fabulaciones dictadas por deseos inconscientes originados en viejos celos personales y en el propósito de poner a Freud a salvo de la crítica de haber sido hiriente y áspero con hombres que habían sentido por él una profunda amistad. No es mi intención acusar al Dr. Jones de una falta consciente de sinceridad. El que conflictos inconscientes puedan vencer intenciones conscientes es, sin embargo, otro asunto que constituye precisamente el tema básico del psicoanálisis. Jones no vio a Ferenczi en el último año de su enfermedad, pero la doctora Clara Thompson, que estuvo con Ferenczi desde 1932 hasta el día de su muerte, declara: aparte de los síntomas de su enfermedad física, en sus reacciones no observé nada psicótico. Lo visitaba regularmente y hablaba con él, y no hay un solo incidente, aparte de dificultades de la memoria, capaz de justificar el cuadro trazado por Jones de un Ferenczi psicótico o movido por impulsos homicidas. El doctor Michel Balin, uno de los discípulos de mayor confianza de Ferenczi y albacea de su patrimonio literario, también está en desacuerdo con la afirmación del doctor Jones. Escribe: no obstante su estado neurológico sumamente grave, vinculado con su anemia perniciosa, su mente siguió lúcida hasta el fin, de lo que puedo dar fe por mi experiencia personal, ya que durante los últimos meses los visité frecuentemente, prácticamente 1 o 2 veces por semana. La señora Elma Lubrick, hijastra de Ferenczi, que también estuvo con él hasta su muerte, me hizo llegar una declaración escrita que confirma plenamente lo dicho por los doctores Thompson y Balint. He ofrecido una descripción tan detallada de las construcciones fantásticas del Dr. Jones, animado en parte por el propósito de defender la memoria de hombres dotados y consagrados que ya no pueden defenderse, y en parte para demostrar con un ejemplo concreto el espíritu partidista que se puede hallar en ciertos sectores del movimiento psicoanalístico. Si uno sospechó previamente la existencia de tal espíritu en el movimiento psicoanalítico, entonces la obra de Jones, especialmente en la forma en que trata a Rank y Ferenczi en el tercer volumen, confirma esta sospecha en todos sus detalles. El
interrogante que surge ahora es ¿cómo pudo el psicoanálisis, una teoría y una terapia transformarse en esta clase de movimiento fanático? La respuesta podrá hallarse solo mediante un examen de los motivos que impulsaron a Freud a desarrollar el movimiento psicoanalítico. Visto superficialmente, Freud no es, por cierto, más que el creador de una nueva terapia para tratar enfermedades mentales, y este fue el tema básico al que dedicó su interés principal y todos sus esfuerzos. Sin embargo, si miramos más detenidamente, hallamos que detrás de este concepto de una terapia médica para la cura de la neurosis había una intención totalmente distinta, rara vez expresada por Freud y quizá también rara vez consciente. Este concepto oculto e implícito se refería principalmente no a la cura de enfermedades mentales, sino a algo que trascendía el concepto de curación y enfermedad. ¿Qué era este algo? Luego de 4 décadas de actividad médica, el conocimiento que poseo de mí mismo me dice que jamás he sido médico en sentido estricto. Llegué a médico por haber sido obligado a desviarme de mi propósito original, y el triunfo de mi vida reside en el hecho de haber encontrado, luego de un largo rodeo, la senda que lleva a lo que fue mi primera inclinación. ¿Cuál era esa primera inclinación que Freud reencontró? Lo dice muy claramente en el mismo párrafo. En mi juventud sentí una abrumadora necesidad de comprender algo de los enigmas del mundo en que vivimos y tal vez hasta de contribuir con algo para su solución. El interés por los enigmas del mundo y el deseo de contribuir con algo para su solución fueron muy activos en Freud mientras cursaba la escuela secundaria, en especial durante los últimos años, y él mismo declara: bajo la poderosa influencia de una amistad escolar con un joven bastante mayor que yo, que luego llegó a ser un político de nombre, me nació el deseo de estudiar Derecho como él y de dedicarme a actividades sociales. Este amigo de la escuela, un socialista, Heinrich Braun, estaba llamado a ser líder del movimiento socialista. Tal como dice Freud en alguna otra parte, era la época en que el emperador nombró los primeros ministros burgueses, lo que despertó enorme júbilo en los hogares de la clase media liberal, en especial en la inteligencia judía. Por aquel tiempo, Freud se había sentido muy atraído por los problemas del socialismo, por un futuro como líder político, y su intención fue la de estudiar Derecho como el primer paso en esta dirección. Ya en los años en que trabajaba como asistente en un laboratorio fisiológico, Freud tuvo plena conciencia de que debía dedicarse a una causa. En 1881 le escribió a su prometida: la filosofía que siempre he imaginado como meta y refugio de mi vejez me resulta cada día más atractiva, así como los asuntos humanos en general, o cualquier causa a la que a toda costa pudiera dedicar mi devoción. Pero el temor a la suprema incertidumbre de todas las cuestiones políticas y locales me mantiene alejado de esa esfera. Sin embargo, el interés político de Freud, si empleamos la palabra interés con un sentido más bien amplio, su identificación con líderes que eran ya sea conquistadores o los grandes benefactores de la humanidad, no eran de ningún modo de una fecha tan reciente como sus últimos años de la carrera secundaria. Ya como muchacho había sentido una gran admiración por Aníbal, que lo llevó a una identificación con el guerrero cartaginés que mantuvo a lo largo de toda su vida, tal como se advierte claramente en sus propias palabras. La identificación de Freud con Moisés fue probablemente todavía más profunda y duró más tiempo. Hay pruebas para esta afirmación. Baste decir aquí que Freud se identificó con Moisés, quien condujo una masa de gente ignorante hacia una vida mejor, una vida racional y de pasiones controladas. Otra indicación de la misma actitud fue el interés que demostró Freud en 1910 por adherirse a la fraternidad internacional por la ética y la cultura. Jones informa que Freud preguntó a Jung si consideraba viable tal actitud y que solo tras la respuesta negativa de Jung abandonó la idea. Sin embargo, el movimiento psicoanalítico internacional, fundado poco tiempo más tarde, habría de convertirse en la continuación directa de la idea de la mencionada fraternidad. ¿Cuáles eran las metas y el dogma de este movimiento? Quizá en ninguna parte lo expresó Freud más claramente que en la frase: donde estuvo el ello, debe estar el yo. Su fin era dominar las pasiones irracionales por la razón, dentro de las posibilidades humanas, liberar al hombre de la pasión. Estudió las fuentes de las pasiones para ayudar al hombre a dominarlas. Su meta era la verdad, el conocimiento de la realidad. Este conocimiento era para él la única luz capaz de guiar al hombre. Estas metas eran los objetivos tradicionales del racionalismo, del iluminismo y la ética puritana. El acierto genial de Freud fue vincularlas con una nueva penetración psicológica en la dimensión de las fuentes ocultas e irracionales del comportamiento humano. Se ve en muchas de las expresiones de Freud que su interés iba más allá de una cura médico como tal.
Se refiere a la terapia psicoanalítica como la liberación del ser humano, al analista como alguien que debe servir de modelo y actuar como maestro, y afirma que la relación entre analista y paciente se basa sobre el amor por la verdad, es decir, un reconocimiento de la realidad, para excluir cualquier clase de engaño o falsedad. ¿Qué se desprende de todo esto? Si bien en conciencia Freud no era más que un hombre de ciencia y un terapeuta, inconscientemente era y deseaba ser uno de los grandes líderes culturales y éticos del siglo XX. Ansiaba conquistar el mundo con su dogma racionalista puritano y conducir al hombre hacia la única y muy limitada salvación de que era capaz, la conquista de la pasión por el intelecto. Para Freud esto, y no cualquier religión o cualquier solución política como el socialismo, era la única respuesta válida para el problema del hombre. El movimiento de Freud estaba imbuido del entusiasmo del racionalismo y liberalismo de los siglos XVIII y XIX. El destino trágico de Freud fue que luego de la Primera Guerra este movimiento ganó popularidad entre la clase media urbana y la clase intelectual, faltas de fe y de radicalismo político o filosófico. De allí que el psicoanálisis se convirtió en el sustituto de un interés radical filosófico y político, un nuevo credo que demandaba poco de sus adherentes, salvo aprender la nomenclatura. Es precisamente esta función lo que ha hecho tan popular en la actualidad al psicoanálisis. La burocracia que heredó el manto de Freud capitaliza esta popularidad, pero heredó poco de su grandeza y de su auténtico radicalismo. Sus miembros pugnaron entre ellos con intrigas y maquinaciones minúsculas, y el mito oficial acerca de Ferenczi y Rand sirvió para eliminar a los dos únicos discípulos productivos e imaginativos del grupo original que habían quedado luego de las defecciones de Adler y Jung. Pero creo que el psicoanálisis, para poder seguir y desarrollar los descubrimientos básicos de Freud, debe revisar desde el punto de vista del pensamiento humanístico y dialéctico muchas de sus teorías, concebidas en el espíritu del materialismo fisiológico del siglo XIX. Este trasladar a Freud a un nuevo tono debe estar basado sobre una visión dinámica del hombre, arraigada en una clara y honda percepción de las condiciones específicas de la existencia humana. Las metas humanísticas de Freud, que van más allá de la enfermedad y la terapia, podrán encontrar entonces una expresión nueva y más adecuada, pero solo si el psicoanálisis deja de ser gobernado por una burocracia estéril y recupera su osadía original para ir en pos de la verdad.